Bueno, muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo está? Y bueno, esperemos que otros papitos se conectan también. Aquí, como les había mencionado, tenemos hoy una reunión con un invitado especial de honor. Desde muy lejos nos está visitando, desde París, ¿no? Sí, así es. Francia. Así que Martín González. eh, bueno, si puedes un poquito contar acerca de ti. Bueno, yo previamente digo que Martín ha estado en la escuela que yo estaba dirigiendo. ¿Desde qué edad? Desde los 5 años. Sí, Sí. Años. A ver, aquí tenemos a una mamita más. Ah, ¿cómo le va, Charito? ¿Cómo le va? Ya. Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos con nuestro invitado querido Martín desde Francia y bueno, más o menos yo puedo comentar a los papitos que Martín fue alumno de nuestra escuela de música a partir de 5 años de edad. ¿Y ahora cuántos años tienes tú? 34. Hace mucho tiempo fue eso. Fue dentro de los primeros alumnos cuando recién abrimos la escuela y bueno, me da gusto verte el día de hoy y saludarte. Y bueno, estuviste en la escuela de música con nosotros, en el conservatorio, hasta más o menos, ¿hasta qué edad? Hasta 20 años, hasta que te fuiste a Francia. No, hasta los 18. ¿Cuándo fuiste a Francia? ¿A qué edad fuiste a Francia? A los 18. Ya, o sea, eso quiero decir que hasta que te fuiste a Francia, tú estuviste todo el tiempo o sea, bueno, en esta época la escuela de música tenía otro nombre, pero bueno, es, Sí. vamos a... Sí. Ok, entonces... A los 18 años y te quedaste en Francia, ya tienes 34 años y sigues ahí. Cuenta, Exactamente. mira, nuestros papitos, ellos están muy interesados en conocer testimonios que les pueden motivar, porque es necesario tener una visión y tener un blanco, o sea, es decir, apuntar al blanco directamente para saber por qué ellos se sacrifican llevando cada semana a los niños a la escuela, porque es doble trabajo, porque aparte de otra escuela, qué onda con eso, lo de la música? ¿Cómo les fue? La verdad es que retrospectivamente eh, pienso que estructura mucho lo que uno es capaz de hacer, ¿no? Es decir es decir que yo cuando fui alumno de Natasha, justamente cuando tenía 5 años, yo no era el alumno más fácil, tanto en el colegio como en el conservatorio. Tenemos Y la razón era que era muy inquieto, era Ujú. muy, muy inquieto, muy inquieto. No era regular, eh, pero luego me di cuenta, mucho, mucho tiempo después, cuando vine a Francia, que no exactamente era que no me interesaba, no era exactamente que era una suerte de presión más en mí, sino que fue exactamente el hecho de que yo siga de manera regular, sostenida, y de que de alguna manera sea yo que me diga, eh, cada, recuerdo cada que que iba a tener una clase con Natasha, me moría del miedo. ¿En serio? Y me moría del miedo, me moría del miedo. Y, y entonces de alguna manera me decía, por qué yo mismo, o sea, nadie me está forzando a hacerlo, por qué lo hago?
pero estás hablando, Entonces no me daba cuenta de, sí, sí, y tenías clases conmigo desde 12 años, o sea, cuando eras más chiquito no tenías clases conmigo. sí, cuando era chiquito, 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 a los 5, era, durante 1 o 2 años fue alumno tuyo, claro. Y después, y después, mucho tiempo después, volví a ser alumno tuyo. Y entonces, al principio, claro, bueno, solamente no recuerdo muy bien cuando tenía 5 años, pero después cuando tenía 12 sí recuerdo. Y me decía, ¿por qué? Me pregunté mucho tiempo después, ¿por qué seguía yendo, no? Entonces, luego vi qué es lo que hice cuando llegué a Francia. En vez de, me puse en el mismo tipo de situación conflictual. En vez de simplemente seguir una carrera clásica, me metí a hacer tres cosas a la vez. Hice una carrera eh, de composición musical y de piano en el conservatorio, al mismo tiempo que seguí una carrera de matemáticas puras en la universidad, al mismo tiempo que seguí 6 horas por semana de artes marciales. Por- Y fue natural para mí. ¿Pero por qué fue natural? Y luego seguí, terminé el conservatorio, eh, una vez que terminé el conservatorio, obtuve una beca para hacer un doctorado de matemáticas, eh, y seguí hacia adelante. Y hoy en día soy investigadora permanente de matemáticas, y organizo un seminario de matemáticas, música y filosofía en París desde hace varios años. eh, y es exactamente quien soy yo de alguna manera. Pero nada de esto yo sabía cuando yo era un niño chico. Eh, lo único que sabía que era inquieto y que esa inquietud por lo general era vista por los profesores como este chico de acá no va a salir mucho adelante". Pero de alguna manera el hecho de que yo pueda estiarme con las aguas rudas, porque son rudas las aguas del piano clásico, pero que pueda testar mi intelecto y que pueda ver cuáles son mis horizontes, hasta dónde puedo llegar con eso. eh, de alguna manera, mm, no tengo músicos en la familia, así que no tenía perspectiva de, bueno, sí, sé que mi mamá o mi papá van o sea, hacia dónde puedo apuntar por mi papá y por mi mamá. No tenía nada de eso, era una cosa súper curiosa. eh, pero de alguna manera me permitió explorar esos límites de una forma que no sabía que podía tener, que no la hacía de manera grandiosa tampoco, porque era un alumno problemático, pero esos problemas se transformaron de alguna manera en mis fuerzas, ¿ah? En tus fortalezas. Sí. Martín, mencionaste que te morías de miedo, ¿sí? Pero ¿qué te hacía? Tal vez hubo algo motivante que te motivaba para seguir yendo a clases. Sí, porque creía en las piezas de música que tú me proponías, o sea, que en general mis profesores me proponían. Creía en lo que estaba escuchando y tenía la sensación de que, de que no era, no era como algo que yo podía hacer de manera indiferente, como, qué sé yo, salir a jugar o montar en bicicleta. Me gustaba mucho montar en bicicleta, pero podía montar en bicicleta y empezar en cualquier otra cosa. En el piano no, no. Estaba realmente pensando que, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy intentando tocar? Y eso era completamente diferente. Y me ayudó mucho porque esa inquietud me siguió durante muchísimos años, tal vez me sigue hasta hoy en día. Y, y aprendí de alguna manera que, que no era exactamente presión, sino que tenía un impulso interno, estaba en conflicto con esa inquietud, pero
ese impulso interno era más fuerte que la inquietud de alguna manera. Ujú. O sea que hubo algo en ti, lo que te despertó, o sea, es decir, la música misma, el piano te despertaba y te daba como que un impulso para seguir adelante, como para, o sea, como que te abrió el mundo, ¿será? Como Sí, un totalmente, totalmente. diferente, como que ver, experimentar y ser estimulado para eh, un mundo musical que te llamaba mucho atención. Sí, por supuesto, por supuesto. Ujú, De alguna manera, no sé, voy a, ujú, tal vez ya estoy creciendo un poco demasiado, entonces voy a decir alguna cosa que dijo Jean-Paul Sartre hace un buen tiempo. Dice que las verdaderas decisiones en la vida uno no las decide, así como decir, no sé, hoy día quiero comer uf, arroz o fideos, sino que él decía, las verdaderas decisiones le caen a uno como por encima de la cabeza. Es como caen, uno no sabe por qué las está haciendo, ujú, hasta que de pronto uno cae en cuenta de que más vale es como que son las decisiones las que nos decidieron a nosotros, más vale que nosotros simplemente decidir entre otras cosas. Y la razón es que, de alguna manera, hay ciertas cosas que nos habitan. La música, por ejemplo, es algo que yo creo que me habitaba, ujú. razón por la cual necesitaba escuchar. eh, quería decir que me habitaba la música. Y uno no decide que la música lo habite a uno o no, o lo hace o no lo hace de alguna manera. Entonces, cuando uno es chico, uno no tiene Claro, idea. Lo único que sí puede hacer es mantenerse y ver. Pero ese es, uno realmente solo sabe bastante tiempo después. mira, tú estás hablando con un lenguaje tan científico, sí, como matemático, como investigador de matemáticas puras, que tú ahora eres, ¿no es cierto? Yo quisiera pedirte si de pronto para nuestros alumnos puedes buscar un lenguaje más sencillo para hablar, para describir, o sea, ¿quién es el Martín el día de hoy? Porque tú eres un profesional exitoso ahora, sí, vives en París y bueno, música está muy cerca de ti. Si de niño tal vez tú no sabías por qué estabas en ella, pero algo te atraía y gracias a Dios que tus papitos te trajeron, ¿no es cierto? Pero fuera de esto, ¿quién es este Martín que estaba ahí en estas edades formándose desde 5 a 18 años que te fuiste a Francia, ¿no es cierto? De 5 a 18 años estuviste con nosotros estudiando piano, estudiando música, solfeo, también todas las materias, ¿no es cierto? Todas, sí. Este Martín, así como para que los niños que van a ver esta reunión, yo les voy a compartir, puedan entenderte. ¿Y quién es este Martín del día de hoy? O sea, ¿cómo tú puedes decir en un lenguaje sencillo? El Martín del día de hoy diría, eh, el Martín del día de hoy toma pie del Martín de cuando era chico. Hay una continuidad. Muy poca gente de mi edad, creo, puede decir que tienen una continuidad entre una trayectoria de quienes eran chicos a una trayectoria de cuando son grandes. Por lo general, la gente tiene ciertos gustos cuando son chicos, luego cambian por ahí por la adolescencia, luego hacen una primera carrera, se dan cuenta de qué es lo que querían, terminan haciendo otra carrera y luego terminan trabajando aún en otra cosa, ¿no? Realmente De no. alguna manera, sí, de alguna manera el piano estructuró creo que fue la única singular pieza que me ha seguido y que ha de alguna manera creado una sola línea directoria de quién soy yo. Mm, Si hoy día puedo, si hoy día puedo atacarme a teorías matemáticas sumamente complicadas o aprender dominios científicos completamente nuevos en un par de meses,
sé de dónde viene eso. No y dominios que necesitan de facultades distintas, no es un matemático no tiene razón alguna por la cual tener una buena idea de qué es lo que es la filosofía, por ejemplo, o de qué es lo que es incluso otras ciencias como la física, como la biología, ¿no? Mm. Necesitas entender qué es lo que es adquirir facultades sensitivas, y eso me dio el piano. Ajá. O sea, es más o menos, piano eh, se hizo como un vínculo, o sea, te vinculó, te relacionó con otras materias muy lejanas, pero realmente encontraste algo en común y pudiste conectar entre todo eso. Sí, exactamente. Y lo mejor fue que se hizo de manera libre, es decir, que lo que tú hiciste fue poner una estructura, como que simplemente poner ciertos puntos se me va mi español se me va, Ya es no sé cómo ahora, decir, ¿qué de pasa? puntos de golpear, quiero decir, o sea, poner así como que ciertas partes como para que no me vaya por las tangentes en el camino. Y, pero una vez que tenía eso, yo tenía una libertad bastante grande y dentro de esa libertad, de alguna manera, eh, sentí, lo lindo es que sentí que realmente me encaminé y que no fue otra gente que me encaminó a mí. Ujú. Y esto es una cosa importante porque yo creo que muchos de los padres de familia piensan que cuando les ponen a sus hijos a tocar un instrumento, los están robotizando de alguna manera, ¿no? Eso Ya, es una cosa bastante clásica y yo no podría estar más en desacuerdo. Eh, un buen profesor de piano, como yo sé que es Natasha, no te enseña a ser un robot. Te enseña a expresarte, te enseña al revés, a a- pensar. totalmente, porque necesitas escuchar y escuchar realmente lo que estás tocando, qué es lo que estás interpretando. Es un pensamiento sumamente profundo y para nada robotizado. Y ese es el real ejercicio que haces, el hecho de tocar 200 300 veces la misma parte que no te está saliendo bien en tal estudio o en tal preludio. Eso no es lo principal. Lo principal es que mientras estás haciendo eso, si es que estás repitiendo correctamente, estás escuchando, por lo tanto estás pensando, por lo tanto no estás siendo mecánico. Entonces, el hecho de tener de manera constante esta práctica mental, puedo entender bien cómo es que llego a los 18 años a Francia y me pongo a hacer 3 carreras y eh, me saco una beca en cada una, saco una medalla de oro en el conservatorio, eh, organizo un seminario de filosofía, voy a publicar un libro de filosofía en los próximos meses con otros organizadores de este seminario y en matemáticas, bueno, luego de haber sido profesor durante 8 años en las universidades, hoy en día soy jefe de equipo en inteligencia artificial. Entonces, esa suerte de libertad proviene de algo más fundamental que estudia piano, estudia ciencias o qué sé yo, estudia ajedrez. Tiene que ser algo bas- el punto es de pensar de manera continua y escuchar es pensar de manera continua. Entonces, el piano dio eso. Martín, cuéntame, yo sé que más o menos a la edad de 14, 15 años te quedaste una vez en el mismo año, ¿no es cierto? Te quedaste de año Sí. en la condominia. Cuéntame, ¿qué sentías en este momento? Porque a veces los papitos se asustan cuando los niños se quedan de año, les parece que todo un fracaso, que no van a lograr nada en la vida y cosas así. ¿Cómo te sentías? La primera cosa que nos preguntamos con mi papá y con mi mamá fue, a ver, ¿vamos a hacer saltar el piano o no? La primera cosa que hicimos. El castigo, Y ¿verdad? Que no pasaste el año, entonces. no, 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 al revés, como una medida de seguridad. Mm.
te mantuvieron en el piano. pero me mantuvieron en el piano como medida de seguridad. Es decir, que justamente dije, o sea, hablamos, ¿ah? Yo tenía una relación muy horizontal con mis padres. Ujú, Además, ellos vienen de culturas bastante particulares. Mi mamá es argentina. ujú, eh, es una familia bastante particular, pero en todo caso los diálogos eran casi como, o sea, para este tipo de cosas, ¿no? Para otras cosas realmente era bastante vertical y estructurado, pero para este tipo de cosas, de decisiones, era muy horizontal. Y la decisión vino de caer en cuenta de que si es que yo dejaba el piano y repetía el año, me iba a encontrar con dos, como que, muros. ujú, Por un lado, iba yo a repetir ciertas cosas que ya había hecho. Y mi problema no era que no me interesaban las cosas, sino que era inquieto. ujú, Es decir, que o iba o muy rápido o demasiado despacio porque simplemente no me interesaba. ujú, Entonces, una vez que uno cae en cuenta de eso, evidentemente desenrolarme a mí era la peor decisión, porque ya no tenía desafíos intelectuales y sin desafíos intelectuales iba a ser única y exclusivamente la inquietud y de alguna manera la angustia de esa inquietud y la frustración de no poder de alguna manera sentirme que estoy vivo, ¿te das cuenta? Entonces fue exactamente lo contrario, fue una decisión no sabia. pasaste el año, porque no pasaste el año, tu mejor decisión de salud de vida es que te quedes en el piano. Mantén eso como un salvavidas intelectualmente para que puedas seguirte desarrollando. Y es exactamente lo que pasó. El año que repetí, no lo repetí como un excelente alumno, Ujú, eh, pero en cambio sí empecé a hacer bastante más música. Ese mismo año fue el año que empecé a tocar obras un poco más grandes. Si bien recuerdo, fue el año que, ¿no es cierto? Empezaste a componer tus propias obras. sí, sí, también empecé a componer y empecé a tocar sonatas completas de Beethoven, recuerdo. Ujú. Eh, O sea que y podemos, perdón que te interrumpa, sí, quiero acatar algo. Podemos desmentir un mito que dice que el éxito siempre es proporcional al estudio en el colegio. Siempre hay que ser el mejor alumno para luego tener éxito. O sea, paralelamente, viendo tu caso, vemos que es un mito, ¿no es cierto? Porque dijiste, pasaste de año, volviste a repetir el año y no fuiste el mejor alumno repitiendo el año, ¿no es cierto? sí, así es. Y sin embargo, llegando a Francia, de alguna manera lo que interiné adentro mío en Ecuador, planté ciertas semillas que solo se vieron una vez que estuve en la universidad. Porque cuando tuve que tener una beca para hacer un doctorado en matemáticas, habían 4 becas para 85 alumnos y los 85 alumnos eran excelentes, eran el tipo de alumnos que tenían, que eran incluso mejores que los mejores estudiantes de la Condamine cuando yo me estaba graduando. Mis profesores me desaconsejaban a veces, ¿ah? Mis profesores me desaconsejaban que siga matemáticas y después, cuando di ciertas clases en la San Francisco, ciertos profesores vinieron para decirme, ¿sabes qué? Estuve equivocado. Fue por el 2015, 2014 que hice eso y mis profesores de matemáticas me dijeron eso, me dijeron, estuve equivocado. Y de alguna manera simbólicamente se sintió bien. Ujú. Muy bien. Pero sí, es un mito. Incluso mis profesores incluso creían en ese mito.
claro. Todos a veces creemos en ese mito, sí, pero cuéntanos, cuando estuviste en Francia, ¿qué es lo que te dio esa fuerza para, cómo era tu tiempo? ¿Cómo administrabas tu tiempo para seguir? Y en el conservatorio, según entiendo, estaban en dos materias, ¿no es cierto? En dos especialidades, de piano y de composición. Y Sí. paralelamente Universidad Matemáticas Puras y todavía, tengo entendido, fuiste el miembro más joven de este Seminario, sí, seminario de filosofía, música y matemáticas. exactamente. ¿Cómo encontrabas tiempo cómo lidiabas con tiempo entre todo esto? Hice exactamente como hice con el piano. Me dije, bueno, más allá del suelo no voy a pasar, así que me voy a meter en todo esto y vamos a ver si es que, vamos a ver hasta dónde aguanto, vamos a ver hasta dónde llego. Y de lo que yo pensé que iba a llegar tal vez a un semestre o dos, llegué durante 10 12 años en simultáneo. Y Y la verdad es que no tenía absolutamente ninguna ayuda, no tenía ninguna, el conservatorio y el departamento de matemáticas puras no tenían ningún tipo de acuerdo, entonces literalmente tenía que ir ciertas veces a ciertas clases, ciertas veces a otras. Hubo un semestre en el que tuve 54 horas de clases por semana. Sí, sabiendo que una hora de piano, sí, sabiendo que una sola hora de piano por semana, por lo general, si es que trabajas correctamente, es mínimo unas 10 12 horas de estudio entre una sesión y otra. Eh, aquí, en Francia, en el nivel de universidad, lo que es más o menos normal, ¿ah? Son 10 horas por semana de práctica, es más o menos razonable, son como 2 horas de práctica de piano al día. Pero cuando tienes todas esas clases es bastante. Y ya sabía eso cuando empezamos. Y simplemente me lancé sin miedo, porque no tenía miedo porque de alguna manera ya estaba, ya estaba experimentado al hecho de ver hasta dónde llego, de ver si es que me sobrepaso aún más o no. Entonces, el miedo no estaba ahí. Y si es que el miedo no estaba ahí, una vez más, es porque pasé toda una juventud lidiando con ese miedo, como les decía, que fue finalmente muy próspero. Estoy muy contento de haber tenido miedo. Es una cosa increíble O sea, el hecho no te limitaste con eso y pudiste mucho más de lo que tú te imaginabas, ¿no es cierto? A veces largamente, algo y nos ponemos límites. Pensamos, no, no hemos de poder. absolutamente, Ajá, sí. totalmente. Entonces, Cuenta, Martín, y ahora, ¿cómo es tu relación con el piano el día de hoy? ¿Tienes tiempo para el piano? ¿Te sientes a veces a tocar piano? ¿Tienes piano ahí? Sé que en París sí, sí, ambos son está al frente mío. sí, hay un piano, ya. ¿Y tocas tu música, haces composiciones o recuerdas de lo que aprendiste Rachmaninoff ahí conmigo? ¿Qué estás tocando? Sí, absolutamente. Las piezas que yo practicaba contigo las guardo como, un poco como deporte, porque eran tan técnicas que es imposible lograr tocarlas del principio hasta el final correctamente Ujú, sin estudiar un mínimo de, no sé, como mínimo, para las realmente difíciles, un mínimo de 5 horas por semana. Menos de eso durante 3 meses, uno no logra tocarlas. Empieza uno a practicar el final, que ya se olvidó del inicio, o sea, de tocarlo realmente bien, ¿no? De, entonces, mantengo como un poco como de manera deportiva, ¿no? Eh, y si no, si no, cuando me siento en el piano a, a componer o simplemente a improvisar, puedo simplemente cerrar los ojos e irme.
Y el hecho de poder hacerlo sintiéndose que uno lo está haciendo de manera natural, ¿no? Sin pensar, a ver, recuerda tus armonías, a ver, espérate, si es que haces esto y después haces esto, no va a estar bien, no. Solamente, no sé, puedes realmente de alguna manera perderte en tu pensamiento, ¿sí? Ya no pensar más en la técnica y sí, esa es una cosa que me relaja enormemente, sobre todo cuando tengo días como el día de hoy. Hoy día tuve un día de 13 horas de trabajo continuo y sin embargo, sentarme en el piano unos 20 minutos es suficiente para calmarme, para sentir como si estuviese meditando. Pero en vez de meditar pasivamente, estoy pensando activamente, como con otra parte de mi cerebro. Pero el resultado es el mismo. Eso es rarísimo, ¿no? Uno diría, espérate, después de tantas ecuaciones, te vas a poner a tocar piano y funciona. Por alguna razón funciona. Y no creo que soy... Más bien te ayuda a despejarte la mente. Sí, sí, totalmente, Emociones. Ujú. Eh, absolutamente. ¿Podrías mencionar, por favor, por ejemplo, en este seminario de filosofía, música y matemáticas, algún tema, algo, lo que están viendo allí, algo que crees que puedes compartirnos que podamos entender? Uy, es un seminario destinado a investigadores. Es un poco complicado explicar. eh, es un poco complicado explicar. Es incluso, Menciona es incluso un tema un- y cómo en este tema se reflejan conexiones lo entre que- los tres. hay una cosa que se llama heterofonía, ¿no? Ujú. Que es una práctica bien específica de, juntar conjuntos de voces musicales complejos, por ejemplo, hacer la antifonía de una homofonía y de una polifonía, o hacer la polifonía de una antifonía y de otra polifonía, cosas así. Y cuando uno se pone realmente a intentar entender de qué se trata en este tipo este tipo como que de coros de voces musicales, que sí, justamente que son coros heterofónicos, la buena manera de formalizarlos es gracias a conceptos súper específicos de matemáticas llamados lógica intuicionista y lógica paraconsistente. Tienes que hacer, para poder entender eso de alguna manera sensible y subjetiva, tienes que ligarlos a algo que se llama los anillos borromeanos en el psicoanálisis de Jacques Lacan, son conceptos filosóficos y psicoanalíticos extremadamente complejos y juntar todo esto con una historización de la música y pensar, espérate, ¿por qué estamos haciendo esto después de Boulez, del serialismo? ¿Qué quiere decir hacer esto hoy en día? ¿Y por qué hacer esto y no música electrónica? Porque esto es, de alguna manera, mantenerse sobre el modernismo y no el posmodernismo en música, ¿no? Eh, son cuestiones extremadamente puntiagudas de alguna manera. No sé si es que dice mucho lo que tal vez estoy hablándoles en China, ¿no? Pero algo hemos podido percibir seguramente de lo que nos estás hablando. Por ejemplo, tú mencionaste que estás próximo a lanzar un libro tuyo de filosofía. ¿Nos podrías mencionar el tema? O también es así, con unas palabras así que tal vez va a ser un poco complicado para nosotros, pero de todas maneras. Eh, sí, va a ser complicado, pero tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver precisamente, tiene que ver con algo que en filosofía se llama dialéctica, ¿no?
un proceso dialéctico es el hecho de separar cosas que no estaban diferenciadas en la mente de uno, pero y luego uno las puede poner juntas. Típicamente, por ejemplo, cuando uno toca piano y uno no sabe muy bien separar, o sea, que cada dedo sea independiente de los otros, ¿no? Uno primero separa, pero luego tiene que hacer que las cosas se conjunten y de que haya todo un fraseo con la mano, ¿no es cierto? Entonces, uno dialectiza, uno separa y luego sintetiza de nuevo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que ocurre en, en tres cosas. Ocurre entre la filosofía de la audición y de la escuchar la música, que no ¿Ya? es lo mismo. Ocurre en la en propiamente filosofía, en la dialéctica de Hegel, y propiamente en matemáticas dan algo muy específico que viene de geometría algebraica, digamos. Esa es la rama más fundamental de las matemáticas, si quieres pensarlo así, que se llaman los topos de Grothendieck. Ujú. Bueno, es así que solo son palabras. Sería muchísimo tiempo explicarlas. Martín, ok, yo te agradezco mucho por acceder a nuestra invitación, sobre todo que sabemos que ahora ya es las 12 de la noche en París, ¿no es cierto? Entonces Sí, es la hora de dormir. ¿Qué quisieras tú desear a nuestros alumnos? ¿O qué quisieras, qué mensaje les quisieras dejar ahora al ok. finalizar tu Dos mensajes diferentes. Primero a los padres de familia. Em, no tienen una idea de lo lindo que va a ser cuando sus hijos ya grandes les digan, gracias por haberme llevado todas esas semanas de haber pasado, de haber dado ese tiempo, porque es un tiempo que uno puede dar solo en cantidad. Llevar, practique y traer. Parece un ejercicio súper simple, pero no lo es, uno no se da cuenta. Y cada, cada que hablo con mi mamá, que era quien más me llevaba, eh, ella tiene un infinito placer de saber de que contribuyó, de que posibilizó eso para mí. Así que a los padres solo les digo, eh, amárrense el cinturón, manténganse ahí. No tienen idea de la diferencia que hacen para sus hijos. Y para los chicos, eh, lo que les puedo decir es, eh, duden de ustedes mismos, no para, no como para tener una excusa de dejar de hacer algo, sino como para ustedes mismos impulsarse, diciéndose, en vez de decir, por qué hacer esto? Decir, ¿y por qué no? Que sí es una buena pregunta por la cual dudar. ¿Y por qué no? Pero es una duda diferente, ¿ah? indagar, Manténganla. es como indagar, ¿no? O sea, Sí, no dudar sí, exactamente. de inseguridad, sino como que extenderse a más para investigar, para descubrir, Sí, no quedarse. sí. Nunca nada está escrito en mármol. Uno nunca sabe qué mismo va uno a hacer después, pero lo que uno sí sabe es qué es lo que puede hacer ahorita. Y, y la pregunta no es, tengo que seguir en el piano ahorita porque aún no sé si es que quiero seguir en piano de aquí en 6 meses o en 6 años o en 60 años. Si no más vale, ¿estoy pensando realmente lo que estoy haciendo? Si es que no estoy pensando, primeramente, tal vez tengo que darle una, tengo que darle un chance a- a- al piano, a las artes, a la música, antes de decidirme. Y una vez que empezaron realmente a pensar, es decir, a escuchar, por ejemplo, Ujú. decirse, "U- si esta facultad no me provoca algo adentro". Y una vez que tengan esas preguntas, nunca van a ser un sí total y un no total. Pero mientras deciden no abandonar las preguntas, eso les va a llevar muy lejos. No necesitan responderlas, solo necesitan cargarlas con ustedes.
Y si las cargan con ustedes, les pueden llevar muy lejos. Y aún las cargo, ¿ah? Aún no tengo respuestas para ellas, pero miren qué lejos me ha llevado a mí. No confortarse, ¿no? Salir de la zona cómoda, tal vez. Y Sí, ahorita saliste de la nunca es cómodo mantener una pregunta ahí atrás, ir cargando preguntas abiertas por la vida, ¿no? Sabes Pero que es interesante. saber hacer preguntas, aprender a hacer preguntas, porque aunque no sabes la respuesta, eso te va a llevar a hacer más pasos para buscar la respuesta. Y al final Sí, descubres cosas nuevas. totalmente. Yo te agradezco Así muchísimo es. Martín, por tu tiempo, realmente eres muy querido. Y sí, no nos hemos visto hace algún tiempito, pero ahora parece que estás aquí al lado. No sé si es que de repente ya le dejamos ir a Martín o le vamos a hacer la última pregunta o algunas palabras de uno de los papitos. No sé si alguien quiere decir algo a Martín para desearle buenas noches y más cosas. Natasha, buenas noches. Yo quisiera decir unas palabras. Pilar. Martín, buenas noches. Qué Buenas gusto noches. conocerte. Natasha nos Gracias. ha hablado mucho de ti. Yo tengo dos hijos varones de 12 y 8 años casi, que son alumnos de Natasha. Y para nosotros es bien importante esta formación musical en su vida. Y también pasamos, y ahorita con las palabras que acabas de decir, yo decía, qué importante que mis hijos escuchen esta charla, porque en algún momento también tenemos estas dudas como papás, Ujú, porque nuestro medio no necesariamente valora estas carreras, esta formación musical en los chicos. Entonces, ahorita hay una competencia de los muchachos por el deporte, por decirte, el fútbol es el rey. Todos los muchachos están en el fútbol y es como que a veces tratamos de seguir a la mayoría y, y pensamos que eso es lo que debemos hacer. Y entonces, como papás, tenemos esta misión de valorar lo que ellos están haciendo y de que se mantengan en el tiempo, precisamente como tú decías hace un momento, ¿por qué no? Porque que se hagan esa pregunta, es tan valioso esto que tú has dicho, porque, porque la música les va a dar a lo largo de los años muchas, les va a aportar de diversas formas en su vida. Y puede ser que no necesariamente ellos hagan de la música su profesión, pero la música va a significar muchas cosas para ellos. Y, y yo te agradezco mucho por por dar tu testimonio. historia, toda tu formación desde chico, para hacer un recuento de tu experiencia propia, porque para nosotros es muy valioso. Utilizamos eso como desde el punto de papás, también yo digo, qué lindo que tú te hayas podido desarrollar de esta manera, tú has abarcado muchas áreas y las estás haciendo bien en todo lo que te has propuesto hacer y yo te felicito porque, y creo sin duda que la música, como tú has dicho, te inspiró para desarrollarte en muchas de las áreas en las que te has desarrollado. Así es que te agradezco mucho. No sabes qué lindo escucharte y sin Muchas duda gracias. mis hijos van a querer oírte y con lo que les voy a contar se van a enganchar con esta historia tuya. Eso espero. Sí, de Y eso se diles, mira, yo nunca tuve que dejar de. La música no fue lo único que yo hice. Yo hacía un montón de bicicletas. Y yo también jugaba fútbol un montón. Luego, cuando fui un poco más grande, después que tenía 15 años, salía bastante. Salía bastante en los fines de semana. Pero, y esa es una cosa interesante, mira, que dices. ¿Qué es lo que me dio el piano? Sí, yo tenía que hacer estas otras actividades y fueron buenas porque me dieron
nociones de socialización importantes. Pero cuando, cuando las cosas alrededor mío cambiaban, la permanencia del piano, de alguna manera, sabía que había vuelto a casa, sabía que había vuelto a quien soy, que estaba construyendo realmente algo de largo plazo. Eh, pero aún con todo, nunca tuve que sacrificar, porque no es una cuestión de sacrificar, es una cuestión de pensarlo, no es tomárselo en serio para ser buen alumno, es mientras estés pensando, mientras esa cosa tan simple, pero que uno lo repite tanto como profesor todo el tiempo, escucha lo que estás tocando, escucha. Esa práctica de ahí uno se da cuenta de que cuán importante es y cuánto a uno le da y cuánto, sí, cuánto uno puede llegar con ella. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muy bien. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo y realmente ha sido un gusto escucharte y gracias por compartir con nosotros. Estaremos comunicados de pronto si es que algún papito plantea una pregunta muy interesante, así yo te la Sí, haré llegar y luego les ok, doy la respuesta también. Sí, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Sí, y bueno, igualmente. Muchos abrazos para ti, Natasha. Es verdad, se sintió como si estaba al lado tuyo. Dios te bendiga grandemente. Listo. Y bueno, Muchas gracias para todo el mundo. Gracias por sus palabras. Chao, chao. chao, buenas noches. Gracias. Bueno, Gracias. papitos, hablamos con Martín que media horita más o menos, pero se extendió casi a una hora con él porque es muy de noche en Francia por el horario diferente, ¿no es cierto? Pero aquí nos quedamos un ratito más. De pronto ustedes tienen algunas preguntas o quieren decir algo aparte de lo que hemos hablado. Bueno, yo les cuento que como Martín estaba diciendo que él era muy inquieto, es poco decir, él tenía un cuadro muy complejo de hiperactividad, que realmente no podía quedarse quieto ni 5 minutos. Pero eso a su vez, eh, a futuro a través de la música se convirtió en su fortaleza, porque eso justamente es mi mensaje también. Las cosas, deficiencia que tenemos pueden llegar a ser nuestra fortaleza si vamos a pensar sobre ellas de la manera correcta, no como lamentándonos, sino más bien buscando cómo podemos reforzar a través de esto. Y es el caso de él, porque fue un niño muy lindo, pero muy complicado para enseñarle. Al principio él mismo lo reconoce, pero como podemos darnos cuenta, el éxito no está en los casos que nos plantean tal vez de un niño perfecto, de que de una vez desde el colegio fue el mejor, etcétera. Me encanta presentarles este testimonio concreto, una vida de él es ecuatoriano por papá, bueno, nació en Ecuador, vivió en Ecuador hasta 18 años, hasta que se fue a Francia. Ahora ya se nacionalizó, ya vive ahí como francés prácticamente. Acaba de casarse hace 2 años con una ucraniana. Eso sí fue chistoso, porque hasta puedo hablar con su esposa en ruso. Pero bueno, y así como fue construyendo poco a poco su vida, peldaño por peldaño, pero lo importante que ha sido fiel siempre a lo que le estaba llamando esa fuerza que él dice, describe que es como la fuerza del propósito de vida, ¿sí? Para cumplir propósito de vida, lo que la persona tiene desde el principio, ya una fórmula y todos los elementos para en un dado momento explorarlo al máximo y surgir
y prosperar. Entonces, me gusta ver en el caso de Martín que él es una persona realizada, porque realizó ese gran potencial que Dios ha puesto en él y que sin duda alguna cada uno de nuestros hijos también lo tiene. Y simplemente él fue obediente a seguir en esa búsqueda, en ese llamado que él sentía, esa como que inquietud de seguir adelante con la música y poco a poco se abría el camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Estamos aquí? Ya, algo pasó aquí. Ya. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, yo les quiero motivar, papitos, porque a veces no todo es fácil y a veces nuestros hijos pasan por momentos difíciles y al parecer que, ¿qué será de ellos si ahora el mundo exige tanto, que hay tanta competencia, como decías Pilar, ¿no es cierto? Hay ciertos como nos tratan de vender también ciertas posturas, que lo que es correcto, lo que no es correcto, que cómo tiene que ser, cómo no tiene que ser, pero lo más importante de esto es ser auténtico y seguir justamente la fuerza de este llamado interno, de ese propósito de vida, porque aún siendo alumno complicado, repitiendo el año, de cierta manera fue incentivado, estimulado para desarrollar aquello innato, su esencia, algo especial lo que él tenía. Y justamente eso es lo que le llevó, por ejemplo, ya no alcanzamos a hablar, pero yo he hablado con él antes, él dice que realmente él ama lo que hace, que le encanta las matemáticas, que él tiene un trabajo muy remunerado, le buscan, pero que le fascina hacer lo que él está haciendo. Le fascina y yo creo que eso es el propósito, ¿sí? Tener, o sea, estar identificado con lo que uno es. Y lo bonito es que piano puede ser ese vínculo para aclarar las cosas y para construir y como que alinear todas las cosas, alinear cosas aquellas que no tienen nada que ver con la música ni matemática, ni, sí, o sea, nada que ver con los artes, pero tiene mucho que ver por su estructura, que ayuda a poner orden, ayuda a impulsar, a abrirse. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo. Se quedaron muy calladitos ustedes. Yo quiero mencionar algo. Está muy relacionado, ¿no es cierto? Perdón, buenas tardes, Natalia, buenas tardes con todos. Yo había leído que está muy relacionado la música con las matemáticas, porque, o sea, la música también es matemáticas, y dicen los antiguos, así, estudiosos de las matemáticas, decían que la música son las matemáticas, pero en tiempo, porque tienes que ir contando. Entonces me pareció muy interesante que haya un músico y matemático, ¿no? Está muy relacionado. Solo con el tiempo, mi querida María José, no es solamente con el tiempo ir contando, sino también es en la construcción de todos los sonidos, porque hay intervalos, que cada intervalo tiene su valor y al sumar intervalos hay acordes y al sumar ciertos tonos y semitonos hay tonalidades, escalas, música. Y ahí todo eso tiene que ver mucho con matemáticas. Ujú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te vamos a silenciar, sí, por favor. Eso, para que no haya ruido. Muy bien. Listo. Sí, muy interesante y también incluso la música también ayuda en cierta forma a desarrollar el pensamiento. Y por eso esto está muy cerca con filosofía, porque es como desarrollar la forma de pensar, diferentes modos de pensar.
Ujú. Y como yo creo que lo importante es no perder la curiosidad y no perder la inocencia de un niño, porque, o sea, Martín, por más que él ya tiene 34 años ahora, pero él es como, o sea, habla sinceramente de todo lo que se le ocurre y yo recuerdo que cuando él indagaba siendo niño, él tenía curiosidad para saber. Simplemente esto le impulsaba a descubrir más cosas y ni siquiera se daba cuenta, simplemente es avanzar, es caminar y avanzar. Entonces, me parece que es un buen ejemplo que yo quería compartirles y aquellos que llegaron tarde, yo espero, Dios mediante, tener grabación de esta reunión para compartirles también, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí bienvenidos los que llegaron tarde porque ya mismo vamos a terminar porque nuestra reunión comenzó a las 5:30, ¿no es cierto? Tal vez alguien más quiere decir algo. Mónica, tú tal vez quieres decir algo, tú escuchaste. Ujú, ujú, Sí, bueno, yo agradecer, maestra, sí, por la, muy interesante, nos pareció súper interesante. Bueno, Thais, que a ella le encanta la música desde que era chiquita, también le ve mucha relación con matemáticas. Ella es súper buena para matemáticas también. Bueno, ella es buena estudiante en todo, pero con matemáticas también. Y claro, ella me ha dicho que le ve mucho la relación, ¿no? Yo soy ingeniera y bueno, y sí le veía la relación, pero no a tanta profundidad como no supo explicar, ¿no? Y sí nos quedó un poquito más claro en dónde está la relación, incluso hasta con la filosofía, que no se me hubiera ni ocurrido, ¿no? Entonces, sí, sí, no, muchas gracias por el aporte. Thais estaba súper interesada, ¿no? Porque como ella le ve la música como para su futuro, pues los consejos que nos dio también súper útiles, ¿no? Y también para los papás de apoyarles y ver esto no como solo, ay, estoy perdiendo el tiempo por llevarles a que estudien, sino es una inversión, ¿no? O sea, yo siempre lo veo como un apoyo para ellos. O sea, si los papás estamos, es para apoyarlos en lo que ellos les guste y lo que nosotros vemos que les va a contribuir también para su futuro. Entonces, gracias de todo corazón. ujú. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, listo, entonces yo les agradezco mucho por estar aquí. Y seguimos adelante. La próxima vez voy a organizar asimismo la reunión, porque yo sé que esto les va a apoyar a los papitos mucho más allá de una reunión común académica, de las que sabemos también hacer, que son necesarias a veces, pero ahora pienso que sería muy útil organizar también la reunión con mi otra ex alumna, bueno, ex porque ya anteriormente fue alumna, ahora ya es maestra, es Andreita con la que ayer yo me presenté en la Casa de la Música. Sí, Andrea Almeida, ella es una maestra ahora ya reconocida aquí y ayer, gracias a Dios, pudimos tocar en el concierto y salió bastante agradable, bonito y me gustaría también así invitarle para que ella les comparte, porque el caso de Martín, él no es músico, ¿sí? Es, digamos, o sea, el músico de corazón, pero su profesión a la final no ha sido, aunque él terminó profesionalmente el conservatorio ya en Francia también como compositor, obtuvo medalla de oro del gobierno francés, eso también son unos méritos y sigue tocando piano, pero él es eh, matemático científico de las matemáticas puras y eso es su profesión principal y sin embargo ustedes han visto como él ha hablado que la música prácticamente le ayudó a construir su vida, ¿sí? Es un sustento, un fundamento. Él fue al grano desde el Estoy en principio. reunión de padres de familia del... ¿Perdón? Sí, disculpe, se me activó el micrófono. Bueno, entonces, en cambio, Andreita, la que vamos a hacer en abril la siguiente reunión, ella es en cambio que hizo de música su profesión, porque ella se fue a estudiar en el conservatorio en San Petersburgo, en Rusia. Entonces, cada vida es distinta, pero sin embargo, podemos ver que el fundamento es el mismo, ¿sí? El fundamento que les ayudó a sostenerse, construirse y estar bien levantados es
esa inspiración por el piano. Así que eso, mis estimados, ha sido realmente un gusto. Aquí algunos recién están entrando y nosotros ahora ya estamos cerrando. Entonces, como yo les digo, próximo a compartirse la grabación de este encuentro. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo y por favor que descansen, disfruten este feriado ahora, desde mañana. Dios les bendiga a todos. Si no tienen alguna pregunta, si alguien todavía quiere decir algo. Bueno, entonces les mando un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Natasha. Buenas noches. Buenas Gra- noches, gracias. Gracias, Natalia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos.